Pablo II, pero él falleció, entonces se realizó con el Papa Benedicto. El tema que se propuso esta vez fue discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. Una frase del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Se eligió un mes de mayo, 13 a 31 de mayo, Santuario de Aparecida, la ciudad de Aparecida, y un santuario espectacular. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva, vamos a mirar un poco el contenido de lo que tiene el documento conclusivo, que nos va a dar unas ideas de lo que va a tratar el documento. Es un documento que tiene también cierta extensión, por eso aquí vamos a echar una miradita muy rápida y voy a concentrarme en una manera de... Hay muchas maneras de mirar el documento, vamos a mirarlo en su momento. Entonces, tiene un índice, obviamente, de ese documento, y aquí hay un primer elemento, que es el discurso inaugural del Papa Benedicto. Y aquí te las el Papa, que va a marcar de alguna manera el camino y la reflexión de los obispos que están reunidos en la conferencia. En este caso, este discurso fue el 13 de mayo, fiesta de la Virgen, y el Papa Benedicto entonces va a tratar como tres temas principalmente en ese discurso que va a marcar muy fuertemente todo el documento. Primero va a ser una reflexión sobre la fe católica, la fe cristiana en América Latina, la continuidad de las conferencias, esta quinta es una continuidad de las anteriores, y va a reflexionar sobre el tema que se propuso a la conferencia. Entonces va a dedicar unos números al tema de discípulos misioneros, discípulos y misioneros, discípulos y misioneros. Va a reflexionar sobre ese punto, y esos discípulos misioneros tienen una misión que es para que en él tengan vida. En la conversación de esta conferencia. Ese discurso va a tener mucha influencia. Bien, un mensaje final también. Otra costumbre de todas estas conferencias ha sido, se nombra una comisión que elabora una síntesis, el mensaje final que se presenta y que se envía a todas las iglesias y al público en general. Es abierto a todo el público. Pero en el documento conclusivo, esta vez se colocó documento conclusivo, podría haber sido como en otras partes, no se le colocaba, sino que entraba directamente con las conclusiones. Se le colocó el nombre y muchas veces ustedes lo encuentran cuando ven el libro, cuando lo compran aparece así, documento conclusivo, pero incluye parte de todo. Es una introducción interesante de la cual deben tener un punto de partida y varias partes del documento. Es la vida de nuestros pueblos. Aquí entonces empieza a hablar de los discípulos misioneros. Miren que aquí desaparecieron discípulos y misioneros, porque en la introducción se habla del tema de que los discípulos son misioneros. No es soy discípulo y si acaso quiero ser misionero. No, somos discípulos misioneros. Y una mirada a la realidad de América Latina. Ahí tomaremos dos puntos muy importantes, los dos últimos números que son interesantes porque es la mirada que hacen los obispos de la realidad de la iglesia. Y la segunda parte, el tema, aquí estamos viendo un tema que es la línea conductora de alguna manera, que es la vida. Como el tema decía, la vida plena, para que todos tengan vida plena en él, aquí va a seguir entonces el tema de la vida. Segunda parte, la vida de Jesucristo en los discípulos misioneros. Y aquí viene entonces una parte muy interesante, muy motivadora, muy evocadora, que tiene que ver con la alegría de ser discípulos misioneros y la vocación de los discípulos. ¿Quiere a la siguiente, por favor? La tercera parte, bueno, están los otros dos puntos: la comunión de los discípulos misioneros, el itinerario formativo de los discípulos misioneros, es por ahí donde vamos a acercarnos al documento. Y la tercera parte, la vida de Jesucristo para nuestros pueblos. Entonces, están allí
la misión de los discípulos al servicio de la vida. Aquí es la parte del actuar, si ustedes quieren. La primera parte era el ver, la segunda parte es el juzgar, el iluminar, la tercera parte es el actuar. Por eso en esta última parte, esos 4 capítulos tienen algunas directrices concretas a partir de la experiencia de los obispos que participan de la conferencia. Y finalmente la conclusión que nos lleva del número 554 con el cual se termina el documento. 554 numerales, podemos decir, tiene el documento. Por favor, la siguiente. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva, entonces, ¿cuáles son? Así como ustedes vieron en la anterior, marcábamos de dónde cuáles eran las fuentes, de dónde se había bebido para poder tomar en cuenta el documento. En la siguiente diapositiva, entonces, vamos a tener esa influencia. Fabio. Ay, por favor. La siguiente. Bien. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes que contribuyen al documento conclusivo? Pues básicamente sabemos que en la base de todas están las Sagradas Escrituras. Pero aquí hay unos énfasis que son muy importantes y que tienen que ver con ese tema de la continuidad de la Iglesia, de la reflexión de la Iglesia en América Latina, con las conferencias anteriores, la comunión con los pontífices y los aportes que se van dando. Vamos a mirar algo de cada uno de ellos. Concilio Vaticano II. Entonces, lo vimos la vez pasada, cuando se trabajó en la primera sesión el tema del Concilio Vaticano II, pues ahí de los aportes más importantes del concilio están los dos documentos que se analizaron allí. La Lumen Gentium, de cómo es que está hecha la Iglesia en una constitución dogmática, y la otra que tiene que ver con la misión de la Iglesia, la Gaudium et Spes. También está uno que nos interesa a todos nosotros los laicos, el decreto sobre la actuación de los laicos, la apostólica en lactositatis. Tiene luego la influencia muy fuerte de Juan Pablo II. Como notábamos la vez anterior, es que Juan Pablo II, con todo su pontificado y con toda la reflexión que hizo, pues hay un aporte muy importante, porque él insistió mucho en la vocación y en la misión de los laicos, de los sacerdotes, de los obispos, y a todos dedicó algún documento para motivarnos en esa vocación y en esa misión. También el Papa Juan Pablo fue muy importante en el periodo de paso del milenio anterior a este milenio, del siglo XX al siglo XXI. Muy importante fue su papel y su reflexión. Entonces ahí hay, por eso, 84 referencias a lo que él hizo, 84 citas, que eso muestra la importancia de su pensamiento. Viene Benedicto XVI. Hay 35 referencias a él en sus documentos, especialmente a las que se refieren a la caridad. Deus Caritas es una de las que él más se refiere en ese sentido. Pero viene, si ustedes se dan cuenta, está el discurso inaugural ahí a la izquierda del cuadro, discurso inaugural, 55 referencias al discurso inaugural. Por eso notaba ahorita cómo el discurso inaugural tuvo una influencia muy fuerte en todo el documento, porque fue muy inspirador, sin hablar específicamente de los temas que van a tratar, lo van a desarrollar los obispos a lo largo del documento. De Pablo VI tenemos también la influencia y particularmente, como vimos en la sesión anterior, de su exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, fundamental para poder entender Evangelii Gaudium y para poder entender también el aporte al documento de Aparecida. Hay otra fuente muy importante que la vez pasada apenas mencioné, que es el Sínodo de América. En 1997, en ese proceso de preparación para el año 2000, el Papa Juan Pablo fue reuniendo sínodos regionales
Y entonces se hizo el Sínodo de América. No fue el primero porque en el siglo XIX hubo un sínodo también de América. Pero este fue muy importante, Sínodo de América. Y entonces reunió las conferencias episcopales de Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, el CELAM. Recordemos que en América Latina está también todo el Caribe. Entonces, este sínodo fue muy importante porque la reflexión, el tema que se trató y el documento del Papa Juan Pablo escribe una exhortación apostólica sobre el sínodo en 1999, 2 años después, y el tema es el siguiente, es un tema clave para poder entender el documento de Aparecida. El tema de este sínodo fue el encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, recuerden todo ese camino que venimos haciendo de la conversión de la Iglesia en América Latina que se inicia realmente en el concilio, para toda la Iglesia, empieza en el concilio y que estamos en ese camino que estamos recorriendo. Entonces, encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión, tema muy importante que hemos desarrollado, aporte de América Latina, muy trabajado en el tema de Puebla, la comunión y la solidaridad en América. El tema de solidaridad tiene que ver, va a ser muy importante por la contribución que hizo la conferencia de Santo Domingo, que ustedes la ven allí debajo del discurso inaugural. Santo Domingo, recuerden ustedes, trabajó 3 temas muy importantes y ahí fue también significativo el aporte del discurso del Papa Juan Pablo. Nueva evangelización, promoción humana, cultura cristiana. Entonces, el Sínodo de América recibió algún aporte, alguna influencia de Santo Domingo en lo que se refería a la promoción humana, que tiene que ver con la solidaridad en América. Y aquí hay un elemento muy interesante también. Sabemos que América Latina, sobre todo Sudamérica y el Caribe, somos países que hemos sido catalogados del tercer mundo. Canadá y Estados Unidos son del primer mundo. Cuando se habla aquí de solidaridad en América, aquí se está dando una fuerza muy importante a la manera de entender América Latina, porque es el apoyo, la contribución, el aporte de América Latina tanto a Canadá como a Estados Unidos por las migraciones de tantos católicos, de tantos que han ido de América Latina hacia los Estados Unidos, hacia Canadá. Sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos la presencia de los católicos y de los latinos ya llega a ser casi el 20%, y eso ha motivado que muchas jurisdicciones eclesiásticas de los Estados Unidos inviten a sacerdotes católicos, comunidades latinoamericanos, sacerdotes, religiosas, movimientos que vayan, que les ayuden con eso. Eso animó también, es uno de los frutos de este trabajo de esta manera, es la Biblia de América, que se publicó con el CELAN, que está ahorita empezando todo ese proceso de difusión, que está hecha principalmente para los católicos latinoamericanos en los Estados Unidos. Entonces, Santo Domingo tiene un papel muy importante. Y finalmente, la otra fuente también para el documento de Aparecida es Puebla. Puebla, el documento de Puebla, recuerden, es la aplicación de Evangelii Nunciandi a América Latina. Y en Puebla se dan varias apuestas, varios elementos muy importantes. Uno que ellos es la evangelización de la cultura, el reconocer que hay una cultura nueva que está surgiendo, que es lo que en Santo Domingo también se analiza, y entonces eso va a tener su impacto en el documento de Aparecida, en el enfoque de entender la sociedad, la cultura que estamos viviendo ahora como una cultura que responde, que es una nueva época, no es una época de cambios, es un cambio de época, cambio de cultura, de manera de entender las relaciones entre la persona con los otros, la persona con la naturaleza, la persona con Dios, la persona consigo misma. La siguiente, por favor. Por favor, eso, vamos. Si ustedes recuerdan, en nuestra
charla anterior, partimos de una pregunta que se hacía el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi en el número 4. Una pregunta, 4 preguntas realmente, que nos preguntaba si la buena nueva tenía capacidad de cambiar el corazón de las personas, si la palabra de Dios podría transformar la vida de los que le escuchaban y si estábamos utilizando los mejores medios para evangelizar. Esas eran las preguntas que se planteó el Papa Pablo VI y que el sínodo del 75 y que luego en la reflexión que se ha venido dando se ha cuestionado, se ha tratado de responder a eso. Bueno, pues para el documento de Aparecida, una pregunta muy importante o un planteamiento del reto nos lo da en ese momento el cardenal Ratzinger, cuando realizó un informe sobre la situación actual de la fe y la teología en el año 96. Entonces, en ese informe, el cardenal Ratzinger dice la siguiente frase que ustedes están leyendo. El gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Entonces, este es un golpe fuerte. Es lo que en la introducción del documento de Aparecida aparece, se asoma y se presenta precisamente como lo dice el cardenal Ratzinger, nuestra mayor amenaza. Nuestra mayor amenaza es la frase de Aparecida. El texto en cursiva es lo que dice Ratzinger. Pero entonces viene luego, párrafo adelante, o 2 párrafos adelante, viene esto que va a ser parte del espíritu de lo que va a motivar todo el documento de Aparecida. A todos, sacerdotes, religiosos, obispos, el Papa, las estructuras eclesiales, a todos nos toca recomenzar desde Cristo. Esa es una frase de Juan Pablo II en uno de los aportes más interesantes que hizo él en el periodo previo o en el momento del paso hacia el siglo XXI. Ese documento es una carta que vale la pena leer porque es sumamente interesante y tal vez de los documentos en que el Papa San Juan Pablo II, tiene un lenguaje muy propositivo, muy pastoral, que nos convoca. A todos nos toca recomenzar desde Cristo para poder responder a ese gris pragmatismo. Y viene luego una frase del Papa Benedicto en Deus Caritas es: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, es que yo quiero ser bueno, o una gran idea, es que las ideas que Jesús propone son tan maravillosas. Eso que dijo en el Sermón de la Montaña no, se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da nuevos horizontes a la vida y con ello una orientación decisiva. Y aquí está uno de los núcleos tan importantes que se va a repetir luego en el documento 2 o 3 veces. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con la persona de Jesucristo, que nos cambia la vida, que nos da un sentido nuevo, que nos anima a ir adelante, a tomar estas circunstancias, esta vida que nos está ofreciendo con esperanza, con decisión, con amor, con servicio. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tal vez quisiera volver a la de atrás, por favor, porque me gustaría, atendiendo la sugerencia, pudiéramos atender unas 2 a la anterior, la que estábamos ahorita, porque este es el enfoque. Bien, entonces, 1 o 2 preguntas se quisieran hacer ustedes, alguien, con mucho gusto atendemos unos 5 minutos para esto. Sí, yo quisiera preguntar. Uno a los 60 años ya es una persona madura y nuestra conferencia tiene más o menos esa edad. ¿Qué hacer con esas antiguas costumbres antes de Aparecida en la forma de expresión espiritual de la fe? Bueno, es que ahí está el reto. Tú dijiste Aparecida, yo te diría Vaticano II. Ahorita vamos a mirar algo
que tiene que ver con eso y que va a ayudarnos a entender lo que dicen y cómo lo perciben los obispos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, avanzamos. Bueno, avancemos. Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, hay muchas maneras de acercarnos a Aparecida. Yo quiero acercarme con una que es muy particular, que es muy interesante. Está en el capítulo 5, que es el capítulo 5 que el Papa dedicó al tema de la comunión de los discípulos misioneros en la iglesia. En ese quinto capítulo, el Papa entonces nos va a incluir en ese capítulo todos los miembros que tienen que ver con la Iglesia Católica. Y entonces dentro de ese hay un numeral, el número 225 del documento, que para mí, como laico, me parece es el reto más fuerte que se concreta, que expresa realmente esta situación. Dicen los obispos allí, según nuestra experiencia pastoral, muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen, sino fundamentalmente por lo que ellos viven. No por razones doctrinales, sino vivenciales. No por motivos estrictamente dogmáticos, sino pastorales. No por problemas teológicos, sino metodológicos de nuestra iglesia. Miren que estoy diciendo que estamos en el capítulo 5, que es el que habla de la comunidad de la iglesia. Pero para poder entender este punto, tendríamos que ir a la primera parte de la vida de los, como ven los obispos, la vida de los pueblos hoy, y particularmente a los números 99 y 100 del documento. En el número 99 del documento, los obispos van a analizar cuáles son como los frutos que se han dado en todo este proceso de reflexión, en este proceso de actualización, de avance de la Iglesia latinoamericana, tratando de poner en práctica las enseñanzas, las orientaciones del Concilio Vaticano II. Y van a marcar algunas que son muy positivas. Por ejemplo, señalan cómo se ha incrementado la pastoral bíblica, la animación bíblica de la pastoral en las parroquias, en la vida de la iglesia, la renovación litúrgica, donde se ha fortalecido mucho la parte celebrativa, la parte festiva de la fe cristiana. Va a destacar el aprecio que se tiene a los sacerdotes y al testimonio que dan muchos de ellos de entrega. Aquí habría un punto que hoy tal vez vemos como nuestras inquietudes, sabiendo que hay unos que son muy santos, pero también otras dificultades que los medios de comunicación han expuesto de una manera muy fuerte. También dice que se valore que se ha avanzado en la entrega de los misioneros. Y además señala también el número 99, esa renovación que se ha venido dando en las parroquias, en la pastoral. Nuestra arquidiócesis y nuestras diócesis en Colombia han hecho un esfuerzo muy interesante de poder actualizarse, de poderse renovar. Y también nos dice que otro avance es el cómo muchos laicos han tomado la doctrina social de la Iglesia y la han tratado de poner en práctica en diferentes campos, en diferentes niveles, en diferentes circunstancias. Y uno más es la diversificación y organización eclesial que se ha tratado de hacer respondiendo a las necesidades que plantea esta nueva cultura, pues los cambios que se han venido dando. Pero viene luego el número 100, en el que se señalan las sombras que se dan en la Iglesia de América Latina y que están detrás de esa frase que ustedes están leyendo. Una primera sombra es que la Iglesia no está creciendo igual que lo que crece la población. Entonces, y particularmente los sacerdotes, las religiosas, no crecen al mismo ritmo que crece la población. Una segunda sombra que señalan los obispos es, leo textualmente, lamentamos sea algunos intentos de volver a un cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contrarias a la renovación del Concilio Vaticano II. Eclesiología previa al Concilio Vaticano II. Esa eclesiología que se mantiene, como nos decía muy bien cuando Hans Schuster, de la iglesia piramidal, y no queremos aceptar la iglesia pueblo de Dios. Y de espiritualidad, una espiritualidad individualista, que el Papa Francisco, que Aparecida
van a insistir, van a golpear fuertemente. Otra de las dificultades, el escaso acompañamiento. Recuerden lo que vimos la sesión anterior cuando se hablaba del Papa Francisco, que nos habla de primerear y acompañar. Esa es una debilidad que se tiene en la Iglesia de América Latina. Otra que también el Papa Francisco va a tomar luego en la alegría del Evangelio, los lenguajes poco significativos, especialmente para los jóvenes. Otra más que es muy fuerte, esta, y tiene que ver con lo que estamos diciendo, es la F, letra F del número 100. Leo textualmente: en las últimas décadas vemos con preocupación, por un lado, que numerosas personas pierden el sentido trascendente de sus vidas y abandonan la práctica religiosa. Y por otro lado, que un número significativo de católicos están abandonando la iglesia para pasarse a otros grupos religiosos. Dos grupos diferentes. Los que abandonan la práctica religiosa, fueron bautizados, pero no viven su bautismo. Y por otro lado, los que se van a otras iglesias porque no encuentran una respuesta adecuada, que es lo que está diciendo aquí el número 225. Y otro más, la letra H, para no cansarlos con lo que estoy leyendo, sigue diciendo entonces lo siguiente los obispos: reconocemos que en ocasiones algunos católicos se han apartado del evangelio, que requiere un estilo de vida más fiel a la verdad, a la caridad, y más sencillo, austero y solidario. Nos ha faltado valentía, persistencia, docilidad. Bueno, entonces tiene que ver, por eso justificaría el que los obispos hayan puesto en el capítulo que se refiere a la comunidad eclesial, hayan puesto este numeral. Es decir, los que se han alejado, los que necesitan que haya una acción frente a eso, y a los que la iglesia debería ofrecer alguna respuesta a sus inquietudes, porque ellos buscan muchas veces, sin darse cuenta, que hay un peligro, que hay una situación que no los lleva a lo que quieren encontrar, la respuesta, y que debería ser la iglesia que las ofrece. El siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo enfoca Aparecida? ¿Cómo trata de responder a esta situación? Entonces, el número 226 nos da la pista. Dice: hemos de reforzar en nuestra iglesia 4 ejes. Para que la comunión de los discípulos misioneros en la iglesia, que es el capítulo en el que estamos trabajando, se haga realidad, necesitamos trabajar 4 dimensiones muy importantes. La primera, la experiencia religiosa. Segunda, la vivencia comunitaria. Tercero, la formación bíblica doctrinal, en la que están ustedes participando, y el compromiso misionero de toda la comunidad, en la que ustedes también están participando en sus movimientos, comunidades, diferentes experiencias eclesiales. ¿Y eso es para qué? Para trabajar principalmente los que han dejado la iglesia, ya sea porque se cansaron de ella o porque han dejado de practicar su bautismo. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a mirar cada una de esas, qué significa cada una de estas urgencias que nos dice Aparecida debemos de trabajar. Entonces aquí tenemos una primera. En nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles. Mire que dice todos nuestros fieles. Incluye a los que se han alejado, incluye a los que han dejado de participar en la vida cristiana común y corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ofrecer en esa experiencia religiosa que sea profunda? Un encuentro personal con Jesucristo. Este es el punto clave. Lo veremos un poquito más adelante, volveremos sobre este aspecto. El encuentro personal con Jesucristo es la puerta de entrada, es la piedra de toque, es la clave de todo el proceso para que la persona viva realmente, acepte a la persona de Jesús, lo conozca realmente. Santo Domingo llegó a decir una cosa, lo digo en mis palabras, una cosa fuerte. Santo Domingo llegó a decir, 1992, América Latina es un continente bautizado, pero que no ha sido suficientemente evangelizado porque no se ha hecho una opción personal por Jesucristo. O sea, ha vivido el encuentro personal con Jesucristo. Por eso el Sínodo de América dio tanta importancia a la reflexión que se dio, recuerden que es 97. Entonces, esa reflexión que se hizo en el Sínodo de América
va a ser muy importante para esta dimensión clave de la vida cristiana. ¿Qué más tenemos que ofrecer? Una experiencia religiosa profunda e intensa, una profesión, una experiencia que toque realmente el corazón de las personas, que no se quede en lo superficial, que no se quede en lo intimista, sino que genere precisamente ese sentido de comunidad, de búsqueda, de conversión, de apertura, de tocar el corazón de cada uno de nosotros. Tercero, para esa experiencia religiosa, si queremos el encuentro, tiene que tener el anuncio, el primer anuncio, el anuncio carismático, un anuncio claro, directo, motivador, con un lenguaje que las personas entiendan, un lenguaje de anuncio de la persona de Jesús que motive, que despierte. Como decía Benedicto, no se llega a ser cristiano por una buena idea, sino por el encuentro con la persona de Jesús. ¿Y cómo se vive ese encuentro? Ese anuncio carismático, ¿cómo se logra? En la medida que el que lo anuncia cuenta cuál ha sido su experiencia de Dios. Y por eso el cuarto elemento que colocan, el testimonio personal de los evangelizadores que lleve un testimonio claro, que lleve a que las personas vivan una conversión personal y que haya un cambio integral de su vida, de su manera de pensar. Esa es la experiencia religiosa. Esa es la primera dimensión que hay que reforzar a nivel de la iglesia. ¿Y eso a quién le corresponde? Pues a nosotros, que somos los que estamos tratando de participar y luchando y de servir en nuestras parroquias, en nuestros movimientos. Ahí tenemos una dimensión muy importante que tiene que ver sobre todo con el testimonio, con el testimonio. Por eso, cuando se ve en una parroquia, que no es una comunidad de comunidades, sino un archipiélago, donde cada movimiento, cada grupo no se comunica, no comparte, pues no hay un testimonio claro que sea realmente motivador de una experiencia religiosa fuerte. Pasemos a la siguiente, por favor. La vivencia comunitaria. Entonces, segunda dimensión que hay que fortalecer. Entonces, para esta vivencia comunitaria, tenemos que tener en cuenta la experiencia. La experiencia. Nuestros fieles vuelven nuevamente a decir, mire que no excluyen, no dicen los que se fueron, los que no participan, no, nuestros fieles, los que están ahí también, porque si logramos, la comunidad es la que tiene que ser atractiva, y los que estamos tratando de prestar un servicio, tenemos que animar a nuestras comunidades, a nuestras parroquias, a nuestros movimientos, eso que estamos diciendo allí. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, pensemos, nosotros los que estamos adentro, pero los que están afuera, y a los que tenemos que invitar, donde sean acogidos fraternalmente. Acogido fraternalmente. Aquí hay necesidad de ese elemento. Se ve en algunas parroquias, en un momento determinado hay un esfuerzo en ese sentido de que haya alguien que esté en la puerta, el párroco. Nosotros tuvimos la experiencia de vivir un tiempo en México. La parroquia que nos correspondió tenía esa característica. El párroco estaba en la puerta y recibía y saludaba a las personas, y al final bendecía y saludaba a otras personas. Y había un ambiente de fraternidad. Eso es clave en una vida comunitaria, en un movimiento, que las personas que llegan sean acogidos fraternalmente. Las personas buscan, cuando llegan a un grupo, a una comunidad, a una parroquia, sentirse valorados, reconocidos, tomados en cuenta, visibles, no que no son tomados en cuenta, y sobre todo que se sientan incluidos. El lenguaje tiene que ver con este punto. Y aquí hay un reto muy fuerte en las parroquias, un reto muy fuerte en los movimientos un poco menos, a veces en las comunidades, porque a veces miramos a las personas, tenemos nuestro deseo de hacer el bien, a veces miramos a las personas más bien desde sus necesidades y no desde sus cualidades. Cuando yo miro a las personas de su cualidad, lo valoro. Cuando lo miro desde su necesidad, entonces genero una cierta relación de dependencia, de paternalismo. Entonces aquí hay un elemento que es muy importante. Esa vivencia comunitaria tiene que buscar que los miembros de la parroquia, del movimiento, de la comunidad, de la pequeña comunidad, de la experiencia que estemos viviendo, se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial. ¿Y cómo se siente uno miembro de algo? Cuando puede participar,
cuando puede dar un aporte, cuando puede contribuir con ideas, cuando me invitan realmente a contribuir a hacer un aporte. He tenido la oportunidad de poder colaborar en algunas ocasiones con la formación de los diáconos permanentes. Y una pregunta que generalmente les hago cuando yo colaboraba en la parte de pastoral, he colaborado en esa parte, yo les pregunto a todos, bueno, ¿y usted cómo llegó aquí a querer ser un diácono permanente? ¿Cómo fue ese asunto? ¿Cómo fue su primer contacto? Y entonces me he encontrado una constante, y es que muchos dicen, no, pues yo estaba ahí esperando con mi familia en la misa, y se vino el sacerdote o alguien de ahí y me dijo, oye, ¿por qué no nos hace el favor y nos ayuda con una lectura? Pero yo pensé, como estamos viendo ahora de los jueces, bueno, yo paso a leer, pero algo me llamó la atención y por ahí el párroco de golpe me dijo, oye, ¿por qué no sigue leyendo? ¿Y por qué? Son formas de irnos vinculando a ser miembros de una comunidad eclesial. Y nos sentimos corresponsables en su desarrollo. Y aquí hay una necesidad muy importante en las parroquias, en los movimientos, en las diferentes comunidades y expresiones eclesiales. Sentirnos corresponsables tiene que ver con definir el rumbo, con saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y quiénes lo vamos a hacer y cómo se financia y cómo se sostiene esa comunidad. Ese es un punto muy importante y en eso tenemos mucho que aprender de los hermanos. Entonces, esto permitirá, si hacemos esto, tendremos una situación diferente, una posibilidad de que las comunidades crezcan en un momento determinado. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, que es en el que estamos ahora, la formación bíblico-doctrinal. Si no tenemos formación, si nos quedamos con lo poquito que aprendimos del papá, de la mamá y en el colegio, a los que sí recibieron algún tipo de educación religiosa, pues es necesario profundizar ese conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ustedes, lo que tenemos que estar haciendo permanentemente. Entonces, porque es la única manera de madurar la experiencia religiosa. La fe de Carbonero que hemos dicho no es suficiente para seguir a Jesús. Esa no nos permite que podamos realmente dar un testimonio suficientemente claro y podamos dar razón de nuestra fe. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios, los contenidos de la fe que nos permitan crecer como personas. Entonces, dicen los obispos de Aparecida, este camino acentuadamente vivencial y comunitario. Es decir, que tiene que tener una dimensión muy importante de afecto. No solamente cerebro, también afecto, también el apoyarse, el sentirse cercano. Ahora nos ha tocado de esta manera virtual. Y como decía el profesor de la primera sesión, es que no veo a los estudiantes, yo tampoco los veo y no podemos vernos por limitación técnica. Pero seguramente cuando haya un encuentro, confiemos que al final de este diplomado pueda ser para el cierre, pues habrá un momento de afectividad, de vínculos, aunque haya sido generados por estos medios, estas tecnologías. Entonces, ese es un punto muy importante, acentuadamente vivencial y comunitario. Tenemos la tendencia muchas veces en nuestra formación a tocar solamente el cerebro, y esto no es suficiente. La formación doctrinal no se experimenta con un conocimiento teórico y frío, dicen los obispos. No, y lo puse con letra mayúscula. No se toca de esa manera. El padre Álvaro nos cuenta algunas anécdotas, nos cuenta algunas experiencias que nos tocan, que nos muestran la presencia del Señor en nuestras vidas. Ese es lo que tenemos que hacer en un momento determinado. Que la formación no sea una cosa fría, teórica, de repetir, de señalar una serie de citas, no, sino como una herramienta fundamental y necesaria para el crecimiento espiritual, personal y comunitario. Tres dimensiones muy importantes que tenemos que crecer y vamos a ver ahora cómo más adelante los obispos van a plantearnos ese tema. La siguiente, por favor. El compromiso misionero. Entonces, tenemos el encuentro personal con Jesucristo, tenemos la dimensión
de la comunión, el anuncio de la persona de Jesús, el aceptarlo, y vamos al compromiso misionero. No es suficiente con aprender, y eso pasa mucho en nuestra pastoral. Hay personas, a lo mejor en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, que les encanta ir a todos los encuentros que haya, a todos los cursos que haya, pero nunca ponen eso en práctica, nunca lo transmiten a otras personas. A veces están en su movimiento y van a todos los encuentros que organizan, pero el movimiento, los que no fueron, no supieron qué pasó. Y si acaso, no, la pasamos muy bien, estuvimos muy rico, pero qué contenido se dio, qué aportes hubo, muy pocas veces se conoce. Entonces, la comunidad sale al encuentro de los alejados. Aquí se habla de los alejados. Se interesa por su situación. Se interesa por su situación. Entonces eso significa, acuérdense por favor, el Papa Francisco, la alegría del Evangelio, aquellas 5 palabras del proceso de evangelización. Primerear, acompañar, tiene que ver con acompañar precisamente. Acompañar, escuchar, atender a la persona, a fin de que se encuentren acogidos, que son escuchados, que son atendidos, que merecen respeto, que son incluidos. Interesarse por la situación es eso, es escuchar, es acercarse al otro, es tocar al otro en ese sentido de lo que hace el Papa Francisco permanentemente. Interesarse por la situación. ¿Con qué propósito? De reencantarlos con la iglesia, porque dicen, aquí me acogieron, aquí me siento tomado persona, e invitarlos a volver a ella. Ya sean a los que se fueron, porque se cansaron posiblemente de la vida que estaban llevando allí, que no les generaba un cambio, o los que dejaron la práctica de los sacramentos, la vida sacramental, que no van a misa, lo que dicen cuando les preguntan, ¿usted es católico? Sí, yo soy católico, pero a mi modo. Entonces miren las 4, aquí está el eco de las palabras de las 5 que nos decía el Papa Francisco. Primerear, tomar la iniciativa, no quedarnos quietos, salir en busca del otro, como el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Primerear, nos decía el Papa Francisco. Y involucrarse es comprometerse. Cuando yo me intereso por la persona que se asoma posiblemente a la parroquia, al movimiento, me acerco y lo escucho, y lo invito, lo informo, me involucro con él, lo siento que hay ahí como un padrinazgo que tengo que hacer. Entonces, luego lo acompaño. Acompañarlo es un elemento fundamental, es caminar con el otro. Es caminar con el otro. Caminar. Jesús hizo eso. Jesús, ese famoso relato que se ha analizado tantas veces de los discípulos de Maús, aquí se cumple precisamente. ¿Cómo se va a fructificar aquí? En la medida en que seamos capaces de reencantarlos para que vuelvan a la iglesia y que participan en ella, para que se vuelvan también, que hayan vivido el encuentro personal con Jesucristo, que se renueven ese encuentro con Él y podamos entonces todos juntos festejar el regreso de los hermanos que se fueron, de los que se fueron porque estaban aburridos o de los que dejaron por rutina, por esa cotidianidad, por ese deseo de buscar otros caminos, vuelvan nuevamente a la iglesia, porque es la comunidad de los discípulos misioneros. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces aquí vamos al mismo punto, capítulo 26, que estamos en el capítulo también, estamos hablando del capítulo 5, perdón, el capítulo 6. El capítulo 6 es el que habla del itinerario formativo de los discípulos misioneros. Es decir, la respuesta que dan los obispos en Aparecida es, ante esa situación que hemos visto, que hay una rutinización, un cierto cansancio en la pastoral, en los agentes de pastoral, un cierto considerar que eso es normal, que nos conformamos con eso y que el Papa Francisco va a hablar de en la crisis del compromiso comunitario, va a decir sobre eso. Entonces, los obispos en el capítulo 6 están convencidos de que es fundamental personal de Jesucristo. Es la primera parte de ese capítulo, el encuentro personal con Jesucristo. Pero entonces dicen ellos, también nosotros en América Latina nos preguntamos, como le preguntaron allá en el Evangelio, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Una pregunta que se hacen los que se
fueron cautivados por Jesús, fueron los que les llamó la atención y le dicen, ¿dónde vive este señor? Vamos a ver qué hay que hacer, qué es lo que come, qué es lo que hace para que tenga esa fuerza en su enseñanza, ese testimonio que hace, las maravillas que hace. La pregunta también, ¿dónde te encontramos de manera adecuada para abrir un auténtico proceso? Proceso es camino, proceso es un camino, un proceso de conversión, comunión y solidaridad. Miren las tres palabras que venían del Sínodo de América. El encuentro con Jesucristo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad. Aquí está el aporte importantísimo. Juan Pablo II, a través de lo que recogió de ese Sínodo de América, y que es un aporte muy importante de la Iglesia de América y de América Latina a la Iglesia Universal, recuperar esa dimensión importantísima de la doctrina cristiana. Una tercera pregunta, ¿cuáles son los lugares? No, por favor, no. ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que nos hablan de ti, que nos ponen en comunión contigo y nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos? Tres preguntas muy importantes que los obispos se hacen y que ellos van a responder precisamente con lo que vamos a ver a continuación, que ya lo mencionamos de alguna manera, que es el tema de la formación. Necesitamos formar en las comunidades para que esto se dé. Entonces vamos a mirar dónde es que nos podemos encontrar con Jesús. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde los podemos encontrar con Jesucristo? Y nos van a marcar 9 caminos, 9 sitios, lugares, personas para encontrarnos con Jesucristo. El primero, las Sagradas Escrituras. Si queremos encontrarnos con Jesús, las Sagradas Escrituras. Los obispos recomiendan algo que el Papa Juan Pablo II, que el Papa Benedicto XVI y que el Papa Francisco han venido repitiéndonos permanentemente a todos los cristianos, a todos los católicos. La lección divina, la lectura orante de las Escrituras, el tomar la palabra de Dios, analizarla en profundidad, qué nos dice, qué dice la palabra de Dios, qué nos dice en nuestras vidas, qué nos dice en el hoy, orar sobre ella y buscar las guías, las orientaciones para poder actuar adecuadamente. Sagradas Escrituras, bellísimas. Recuerden que decían los obispos, ha sido un avance muy grande en América Latina, la animación pastoral bíblica de la pastoral. ¿Dónde más encontramos a Jesucristo? En la liturgia. En la liturgia, en sus diferentes momentos y en la belleza de la liturgia. Por eso la importancia de las celebraciones litúrgicas, que haya belleza en ellas. La belleza es uno de los caminos para encontrar a Dios. Un tercer camino, la Eucaristía. La Eucaristía es la que nos permite a nosotros encontrarnos con la persona de Jesús, y sabemos ahora que estamos en esta situación, nuestra Eucaristía es fundamentalmente la Eucaristía espiritual, esa oración que hacemos diciéndole al Señor que lo amamos y que queremos recibirlo en nuestro corazón y que esperamos poder en el momento de poderlo recibir nuevamente. Otro camino que los obispos dicen, uno que a veces está un poquito olvidado, el sacramento de la reconciliación, que es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, en la medida en que nos reconocemos pecadores y en la medida en que aceptamos nuestra culpa y a la vez también recibimos esa tranquilidad que nos brinda la bendición del sacerdote que nos dice, tus pecados han sido perdonados, que lo que hemos hecho aquí en la tierra ha sido desatado también en el cielo. Una más, la oración personal y comunitaria. La oración personal y comunitaria. Esa es una dimensión muy importante. Yo trabajé con Monseñor Iván Cadavid, quien hago memoria en este momento. Este sacerdote, que fue el fundador de los hogares juveniles campesinos, tenía una práctica maravillosa. La primera hora de trabajo en la oficina, para él, los invitaba a todos que hiciéramos lo mismo, la dedicaba a la oración, a la reflexión. Y una partecita al final organizaba su día, pero la primera parte era la oración personal, el profundizar las lecturas del Evangelio de cada día. Y hoy tenemos muchas oportunidades. Hay
por internet, por el WhatsApp, por YouTube. Hay miles de posibilidades que nos muestran las lecturas de hoy, las lecturas, las reflexiones, la lección divina sobre eso. Oración personal, pero también la oración comunitaria, donde dos o más están unidos, yo estoy en medio de ellos. Y entonces es la manera de cultivar esa relación personal con Jesucristo, con sus enseñanzas, conocer sus gestos, conocer sus intereses, sus inquietudes. Un sexto punto para encontrarnos, la piedad popular, que es, como decían los obispos en Santo Domingo, es uno de los frutos que nos quedaron de la primera evangelización. La piedad popular, que en muchas partes es la que ha sostenido la fe de la Iglesia. Comentaba alguno en estos días, tal vez, no recuerdo si fue en otro, como por ejemplo la fe en Cuba la mantuvieron ¿quién? La piedad popular, las abuelas que transmitieron a los hijos, a los nietos, las verdades de la fe, las prácticas religiosas. Esos 6 caminos son caminos que todos tenemos a nuestro alcance y que son, podemos decir de alguna manera, por favor, tradicionales, entre comillas. Vienen luego 3 caminos muy importantes. Los pobres, los afligidos, los enfermos. Ahí encontramos a Jesucristo. Y entonces, este es un punto que el Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, va a trabajar con fortaleza. También es interesante que para la Iglesia de América Latina, desde Medellín, se ha venido hablando de los rostros de Jesucristo contemporáneos. ¿Cómo se nos muestra Jesucristo en la actualidad? Aquí en Aparecida van a aparecer, nuevamente me vuelve a aparecer Aparecida. Entonces, hay unos nuevos rostros, cada vez van cambiando, van apareciendo unos, pero está ahí presente y es el reto que tenemos de reconocerlos, de incluirlos. Por eso el capítulo 5 de Aparecida se refiere a ese tema, la inclusión de los pobres, la inclusión de los afligidos, de los enfermos. Fuerte, es un desafío grande que requiere de parte de nosotros un compromiso. Otro más, las personas que dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz, por el bien común. Las personas que dan testimonio de esto. Entonces aquí uno puede decir, bueno, son personas que ya lo hicieron. Entonces aquí tenemos los santos, tenemos el ejemplo de María, pero tenemos el ejemplo de tantos otros, católicos, otros cristianos que han dado su vida en la lucha por la justicia, por la paz, por el bien común. Ellos, muchos de ellos, pienso ahorita, por ejemplo, en Martin Luther King, y podemos hablar de otros, Desmond Tutu, tantos otros que son ejemplo, pero tenemos también en nuestras filas personas que dan testimonio y que nos enseñan cómo vivieron realmente en este mundo contemporáneo su experiencia de amor a Jesús, amor al hermano. Y este otro que es muy importante, en las comunidades vivas, en las comunidades donde se vive, o una comunidad que es viva en la fe, que su fe es un testimonio. Esas comunidades que nos muestran que vivir el Evangelio es posible, que el seguimiento de Jesús tiene unas dimensiones maravillosas y cuando lo hacemos en comunidad, nos fortalecemos, nos acompañamos y podemos cumplir con las 5 palabras aquellas que nos propone el Papa Francisco. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta frasecita que está aquí, esto que nos está señalando el Papa, corresponden también al capítulo 6 del itinerario formativo. Entonces nos dicen los obispos allí, esa vocación y compromiso de ser hoy. Nosotros nos invita todo el documento y el Papa Francisco y el Papa Benedicto y Juan Pablo en su momento nos invitaban a que vivamos realmente nuestra fe y que la vivamos en el contexto de América Latina y el Caribe, en el contexto de nuestro país, en el contexto de nuestra ciudad, en el contexto de nuestro barrio. Vivirlo ahí. Pero esa vocación, ese compromiso requieren una clara y decidida opción por la formación. Sin formación, digamos, ahora no podemos alcanzar la madurez, no podemos alcanzar realmente que las comunidades puedan ser cada vez mejores, que las comunidades puedan ser vivas y que sean testimonio del amor de Dios a los que los rodean.
Por eso entonces la importancia de que hay una formación. Y entonces el punto, el parámetro, el que nos sirve de referencia es Cristo, que nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que así como le preguntaban, Señor, ¿dónde vivís? La respuesta de Él fue, vengan y vean, participen. Y entonces van a decir los obispos que necesitamos con Jesucristo, necesitamos desarrollar las potencialidades que están en las personas. Miren que la palabra potencialidades y desarrollar las coloqué en negro porque quiero insistir en estas dos. En todos nosotros el Señor ha colocado un don, una cualidad, por lo menos una. El Papa Juan Pablo, en ese documento que mencionábamos de la Nuevo Milenio Ineunte, hay una partecita muy linda que dice él allí, que Dios nos da a cada uno de nosotros unos dones, unas cualidades. Y esas cualidades son un regalo de Dios para cada uno de nosotros, para los que están alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Desarrollar esos dones, esas potencialidades, para que podamos realmente ser mejores discípulos misioneros. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, hay unas dimensiones, hay un proceso que tiene, dicen los obispos, 5 dimensiones, 5 aspectos que son importantes en la formación. El primero, el encuentro con Jesucristo, porque si no hay encuentro con Jesucristo, nada vale. Segundo, la conversión. El encontrarnos con Jesucristo nos lleva a 2 posiciones básicamente. O le digo sí, o le digo no. Ahí no hay camino alternativo. Sí o no. Tal vez voy a pensarlo, sí o no. Nos dice Jesús, digan ustedes, sean de palabra, digan sí o digan no. Si decimos sí, entonces entramos en el proceso de la conversión. Y el que se convierte pasa el camino del discipulado. Se enamoró de Jesús, se dejó seducir de Jesús y dice, yo quiero seguirte, quiero ser tu amigo, quiero aprender de ti. Y luego viene entonces a ser parte de una comunión, a formar parte de una comunidad, a participar desde la familia, la parroquia, el movimiento, la comunidad eclesial, la pequeña comunidad, la experiencia que sea, el Señor nos inspire. Y esa formación que hemos ido recibiendo se vuelve fruto en la medida que participamos en la misión. Recuerden las 2 indicaciones que nos señalaba, ese es un punto muy importante, nos indicaba el Papa Pablo VI. Sabemos si la evangelización está bien, si el evangelizado evangeliza, la misión. Y sabemos que la evangelización está bien si el evangelizado forma comunidad, la comunión. Los 2 de abajo son los frutos, los que nos muestran que la evangelización está bien. Vamos a mirar cada uno de esos que nos aportan, por favor. La siguiente. En la siguiente, bueno, vamos a hablar, empecemos a hablar del encuentro con Jesucristo, que es uno de esos aspectos. No, se pasaron mucho. La anterior está. ¿O fue que me equivoqué ahí? Pasa la siguiente, es que la que sigue, a ver, por favor. La otra, entonces. Bien, aquí vamos a mirar los aspectos. No, el anterior, la que estaba el cuadrito. Ahí. El anterior. La que está en el cuadro anterior. La otra. La que sigue. Ahí. Esa. Vamos a mirar qué significa cada uno de esos aspectos. ¿Qué significa? ¿Qué nos dicen los obispos que se pretende o a qué se refiere cada uno de esos aspectos? Entonces, el encuentro con Jesucristo. Pues es que el encuentro con Jesucristo es el punto de partida, es el arrancar con la iniciación cristiana. Da origen a la iniciación cristiana. Pero es un encuentro que no se da una sola vez, no, es un encuentro que se tiene que renovar constantemente. Diariamente tenemos que hacer esa renovación. Por eso la oración permanente, la oración personal y comunitaria, por eso la Eucaristía,
Por eso las Sagradas Escrituras, para poder renovar diariamente nuestro encuentro personal con Jesús. Ese encuentro con Jesucristo es el hilo conductor, el hilo negro, el hilo rojo, como le quieran poner el color que ustedes quieran, que nos lleva a la madurez del discípulo. Sin el encuentro con Jesucristo no hay madurez de la persona. Miren lo que dicen los obispos ahí. Sin el querigma, sin ese anuncio, los demás aspectos que hagamos están condenados a la esterilidad. No sirven de nada, porque no llevan a que obtengamos corazones verdaderamente convertidos al Señor. Entonces el encuentro con Jesucristo no se puede obviar. Por eso en algunas diócesis, en algunas parroquias, han hecho la opción de que toda persona que participe en algún servicio dentro de la parroquia, dentro de la diócesis, para poderlo hacer, debe participar en un encuentro de anuncio querigmático, porque es que esa es condición clave, esa es la cuota de ingreso en el club, por decirlo de alguna manera mundana. El encuentro personal con Jesús es el que nos permite que seamos realmente personas que puedan dar testimonio del amor de Jesús. Entonces ese es un elemento clave. Sin el querigma los demás aspectos están condenados a la esterilidad, son inútiles de alguna manera. El segundo paso entonces es la conversión. Una vez que hemos encontrado la persona de Jesús, que nos ha llamado la atención su enseñanza, sus gestos, su persona, entonces le decimos sí, es la respuesta. Y decimos creemos en ti. Y entonces como los apóstoles que dejaron lo que tenían y se fueron tras él, entonces queremos ser sus amigos y vamos tras él. Pero eso tiene una dimensión muy importante y es que cambia la forma de pensar y de vivir. Y aquí uno encuentra, y hay que reconocerlo, a esas personas de la familia de uno, creo que algunos de ustedes pueden tener esa experiencia, que se fueron de la iglesia católica, y fueron a alguna otra de las iglesias. Y allí aquel hombre que era borrachito, que era violento, que maltrataba, que hacía cosas que no nos gustan, cambió su forma de pensar y de vivir. Yo pienso por lo menos en 2 o 3 compañeros míos de colegio, que uno los ve y cambiaron su vida porque encontraban en la persona de Jesús esa razón para cambiar. Y eso es lo que dicen los obispos. Necesitamos que en nuestra iglesia también encuentren la respuesta y que la iglesia sea capaz de dar testimonio y respuesta a esas personas que buscan un sentido a su existencia. Sabiendo que aceptar a Jesús es aceptar también la cruz de Cristo, porque Jesucristo murió y resucitó. Y entonces nosotros tenemos que vivir también la misma experiencia de morir al pecado para poder resucitar en la vida eterna. Sin encuentro con Jesucristo no hay conversión. Y sin conversión no hay discipulado. ¿Y el discipulado qué es? Yo quise ser tu amigo. Y entonces necesito conocerte cada día más, reconocerte, hacer que tus palabras y tus enseñanzas, como decían los apóstoles de regreso después de Emaús, ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Eso es lo que necesitamos aumentar, el conocimiento, el amor, el seguimiento a la persona de Jesús, profundizar en su misterio, en su ejemplo, en su doctrina. Y entonces aquí va un papel muy importante, algo que falta en la pastoral y que los obispos reconocen. Falta la catequesis permanente. Hay una catequesis presacramental, pero muy poco la catequesis permanente. El Papa y los obispos en el documento de Aparecida insisten mucho, por ejemplo, en la misa dominical, en que haya una misa dominical y que se prepare. El Papa Francisco dedica una buena parte del documento a la homilía dominical, porque es la catequesis mínima que puede recibir una persona que va los domingos a la Eucaristía, que vaya un proceso gradual de formación, de conocimiento de la persona de Jesús, que no sea simplemente repetir lo que dijo el Evangelio, sino que haya un avanzar en ese conocimiento. La catequesis permanente nos ayuda al discipulado. Los que en los movimientos somos afortunados, están en un movimiento, en una comunidad, en una experiencia de tipo comunitario, porque hay una formación. Ustedes y yo somos beneficiados y tenemos que dar cuenta seguramente de ese beneficio que hemos recibido si no damos fruto en el servicio a los hermanos. La vida sacramental, clave para poder tener
un buen discípulo, para poder ser un buen discípulo. Si nos hemos encontrado con Jesús, hemos dicho sí y estamos en el camino, tenemos que formar parte de una comunidad. El cristianismo no se puede vivir individualmente, sino en comunión. Y eso se hace participando en la vida de la iglesia, participando en la vida del movimiento, en la vida de la comunidad eclesial. No solamente como pasa a veces con algunos que van y asisten, y les parece todo muy bonito, pero no, cuando es el momento de voluntarios no aparece ninguno. Entonces eso es primeriar. Ahí es donde primeriamos. Y entonces vivimos una vida fraterna, solidaria. Los hechos de los apóstoles todos los conocemos, nos dicen aquello de las primeras comunidades. Y los otros se preguntaban y decían, mirad cómo se aman, cómo se apoyan, cómo viven realmente eso que están diciendo, el amor de Dios. Y finalmente, la misión es el fruto, esa es la meta. El que se ha encontrado con Jesucristo siente la necesidad de compartir esa alegría. Recuerden que la alegría es un elemento clave en el documento de Aparecida y en el documento de la exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría de evangelizar, la alegría de ser enviado, de ir al mundo a anunciar a Jesucristo. El padre Álvaro nos decía de cómo algunos de los profetas se ofrecen y dicen, yo quiero ir a anunciar, no importa que sea difícil. Y entonces anunciar a Jesucristo, hacer realidad el amor, el testimonio de amor. ¿Quién experimenta el amor? Un pobre, ¿cómo experimenta el amor de Dios? A través del amor que nosotros podamos transmitirle. El servicio a los más necesitados. Ese es el elemento clave para que realmente nosotros estemos construyendo el reino de Dios. La misión es para construir el reino de Dios. Vamos a la siguiente. Volvamos a la anterior, perdón. La anterior. Porque hay un elemento importante. Anterior, por favor, que tiene que ver con las dimensiones. Así como hay un proceso, también hay unas dimensiones de la formación. Entonces nos van a hablar ahí de 4 dimensiones muy importantes que son necesarias en la vida que hay que tomar en cuenta. La anterior, antes de esta, la siguiente. Bueno, sí, anterior, por favor, perdón. Anterior. Bueno, miremos los criterios por los que está puesta aquí. Los obispos dicen, en Aparecida nos señalan unos criterios muy importantes para el proceso de formación. Nos dicen que el proceso de formación tiene que ser muy bien, esa es la que necesitábamos, la dimensión humana. Hay unas dimensiones que los obispos dicen que son importantes desarrollar en la formación. La dimensión humana y comunitaria. Aquí recuerdo inmediatamente, y perdonen que me haga otra relación, documento de los laicos, cuando el Papa Juan Pablo habla de dimensión humana y habla de la dimensión aún de la cortesía, la dimensión humana y comunitaria, la dimensión espiritual, la dimensión intelectual y la dimensión pastoral y misionera. Avancemos. Quiero ver si hay unas preguntas. Pasemos a la siguiente y la siguiente. Ahí, perfecto. Estamos en los criterios. Perfecto. Entonces, hay una formación que tiene que ser integral. Toda la persona. Tiene que ser carismática porque hace el anuncio de Jesús. Y tiene que ser permanente. Hoy, todos los que tenemos una profesión, sabemos que nuestras profesiones, la ciencia avanza todos los días y tenemos que estar en actualización constantemente. Lo mismo pasa con el conocimiento de la persona de Jesús. Una formación atenta a dimensiones diversas, ya las mencionamos, respetuosa de los procesos. ¿Qué significa esto? Las personas tenemos diferentes maneras de aprender, no todos aprendemos de la misma manera, no todos avanzamos con la misma velocidad. Entonces, ese acompañar tiene que ser capaz de acompañar a los que van más adelante, a los que van en la mitad y a los que están atrasados. Entonces, ese es importante tomar en cuenta los procesos. No se pueden acelerar, tienen su ritmo. Y lo que en un grupo funciona de una manera, en otro funciona de otra manera. Una formación que contempla el acompañamiento de los discípulos. Tiene que ver con el anterior,
y una formación en la espiritualidad de la acción misionera. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a mirar entonces de los aspectos de las dimensiones, vamos a decir algo de esas dimensiones. Cuando tengamos la diapositiva ahí, nos va a ser más fácil poderlo ver. Esas dimensiones entonces, que nos invitan. Vamos a la siguiente. La siguiente. No sé quién será. Por favor, la persona que acompaña no se vaya. Quédese ahí pendiente de la instrucción. Y porque nos quedamos varados. Y es que no, yo no pude subirla. Siguiente. Bueno, les voy a ir comentando porque si no el tiempo se nos va a ir pasando. Entonces, nos va a decir el Papa, ahí está, esa es. Ese cuadrito traté de sintetizar las 4 dimensiones. Dimensión humana y comunitaria. Mire lo que dicen los obispos que es importante tener presente. En el cuadro blanco es como qué aspectos toma y en la parte de abajo cuál es la intención, cuál es el propósito. La dimensión humana, entonces, asumir la propia historia, aprender a asumir la propia historia y a sanarla. Ese es un punto importantísimo. Hoy se está trabajando mucho esa dimensión en el tema de la familia. Muchas de las dificultades que tenemos es porque no hemos asumido nuestra historia, no la hemos aceptado. ¿Y cómo la sanamos? Para que nos volvamos capaces de vivir como cristianos en un mundo plural. Y aquí hay un elemento importantísimo. Por eso esas actitudes que decíamos en el número 100, decían los obispos en el número 100, de aquellas personas que quisieran volver antes del Vaticano II, es que antes era mejor. No, ese mundo homogéneo ya no va a volver. Entonces es un mundo plural, donde hay diferentes maneras de entender la vida, de entender, de relacionarse con los otros, de relacionarse con la naturaleza, con Dios, consigo mismo. Entonces, vivir como cristianos en un mundo plural, con equilibrio, con fortaleza, con serenidad y libertad interior. Entonces no es la persona que se entra en crisis y se va a buscar un movimiento, una iglesia, donde le dicen que todo va a cambiar y que todo se mantiene y que no va a cambiar, sino que todo va a volver como era antes. No hay equilibrio, no hay fortaleza. Fortaleza para poder enfrentar las dificultades y tener el equilibrio y no perder la calma por las situaciones plurales, por las opiniones diversas. Eso permitirá entonces personalidades maduras en contacto con la realidad y abiertas a la misión, que la misión es exigente, es dura, tiene sus momentos difíciles. Y entonces estamos ante una situación que nos obliga precisamente a que seamos cada vez más fuertes. Dimensión espiritual. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Fundar cristiano en la experiencia de Dios. Por eso la importancia de la catequesis permanente, esa formación, y que es conducido, manifestado en Jesús, conducido en el Espíritu. Entonces, la experiencia del Padre, la experiencia del Hijo y la experiencia del Espíritu Santo que nos llevan hacia una maduración profunda. Y entonces, tiene que ver con el camino, con la vida, con lo que vamos haciendo y que es de acuerdo como nos dice Jesús, pero que lo vamos haciendo con un estilo personal propio, que es la manera como vamos encarnando, como vamos inculturando el mensaje del Evangelio. No hay una forma única de ser. Varias maneras de poder avanzar y de crecer en ese proceso de ser cristiano. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo, nos están pidiendo los obispos en esta situación. El siguiente entonces dice dimensión intelectual. La dimensión intelectual, ¿qué es lo que busca la dimensión espiritual? Adherirse de corazón por la fe a los caminos del Maestro y Señor como María. El ejemplo es María. Adherirse de corazón por la fe a los caminos que nos tocan en la vida, pero siguiendo como lo hicieron, como lo hizo María, es el ejemplo para nosotros. La dimensión intelectual, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que se busca aquí? Potenciar el dinamismo. Recuerden el potencial que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, de la razón, para darle significado a la realidad, para entender que Dios se revela en la vida y que en esta pandemia tiene un significado, nos está diciendo algo.
El Papa Francisco nos ha señalado, nos está enseñando cada momento sobre ese significado y que se abre el misterio de la vida, el misterio de Dios, de la Trinidad. Y entonces esa dimensión intelectual nos va a permitir una reflexión seria, actualizada, a la luz de la fe y en busca de la verdad. Sobre eso tendremos por ahí al final alguna reflexión sobre el discernimiento. Entonces puede tener un discernimiento, un juicio crítico, un diálogo sobre la realidad y la cultura, analizarlo, entenderlo, tratar de comprender cómo Dios se revela ahí, entender los signos de los tiempos, que es lo que nos están presentando en ese momento. Última dimensión, la dimensión pastoral y misionera. Nos propone entonces proyectos, que seamos capaces de proponer proyectos y estilos de vida cristiana atrayentes. La vez pasada alguien preguntaba, ¿cómo hacemos para que la música, qué hacemos para que haya una música que tenga, es eso, una música que sea atrayente? ¿Cómo integrar la evangelización y la pedagogía? Porque la tarea de evangelización es una tarea de educación, es de comunicación, y comunicando de vida itinerarios pastorales acordes con la madurez cristiana. Y entonces, ¿cuál es la intención? Formar discípulos misioneros al servicio del mundo. Entonces, estas 4 dimensiones de los discípulos misioneros, miren que no es para quedarse adentro, es para ir hacia afuera, es para buscar a los que se fueron. Es ese camino, contribuir a la construcción del reino de Dios en la sociedad. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, estamos terminando. Me voy ahora al final del documento de Aparecida. En el documento de Aparecida al final hay esta reflexión que ustedes la van a leer, que tiene como el propósito, es como lo que termina el documento de Aparecida. La frase es casi al final del documento, que tiene que ver con todo lo que hemos venido reflexionando. Recobremos el fervor espiritual. Es lo que decía el Papa Juan Pablo. La nueva evangelización es nueva en su ardor, en su fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. No siempre es fácil, tiene sus dificultades. Es un camino de conversión que tiene obstáculos, que tiene dificultades. Sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas, servir el Evangelio, sembrar, aunque sea entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza. Recuerden esa frase que decían, o que recordamos aquí al comienzo. Muchas veces las personas buscan, pero no encuentran en nosotros. A veces con angustia, a veces con esperanza. Ojalá el mundo actual pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados. Aquí suena otra vez el Papa Francisco. Impacientes o ansiosos, a veces un poco groseros, sino a través de ministros del Evangelio,